Hola chicos, bienvenidos al canal de Easy Lyrium Art y vamos con el curso de diseño gráfico de CorelDRAW, parte 2. Eliminé el curso porque vi que tenía pocas cosas ahí que había enseñado y se había tardado bastante el video. Aquí en esta actualización no quiero ser tan... En esta actualización lo quiero hacer lo más breve posible y enseñar todo lo que se pueda para que quepa en un solo video, así que vamos a hacerlo rápido. Lo primero que tenía que recordarles es que aquí en, en la ventana de crear nuevo proyecto puede que les aparezca el modo de color principal como CMYK, pero ustedes lo van a cambiar a RGB. Todo lo demás ya lo pueden dejar así. Aquí yo lo voy a cambiar a la resolución de 1900. Ya. La primera herramienta que vamos a utilizar va a ser la herramienta extrusión. Acá lo dejo. Listo, extrusión. Y sirve para dar efecto 3D a las formas cerradas. Y primero hay que tener la figura seleccionada. Y ahí recién podemos, desde el centro o de cualquier parte, jalar hacia afuera. Y ya, se queda este efecto 3D. Esto mayormente puede servir para hacer tipo algún diseño de algún tornillo o algo. Por ejemplo, vamos a hacer acá un diseño de un tornillo para que esta vez en este video sí se aprecie la utilidad, sí se aprecie bien la utilidad de la herramienta extrusión. No como en el otro video que solo agarré cualquier figura y lo puse 3D. En este sí vamos a ver cómo se utiliza. Esta cosa de acá. Eso es muy importante porque este es el punto de donde va a girar. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, la figura rotará hacia él. Solo hay que darle doble clic a la figura para poder tener este centro. Y si yo lo pongo hacia afuera, por ejemplo aquí, pasará esto, girará aquí. Ahora, ¿en qué me puede servir esto? Por ejemplo, para hacer un tornillo rápido. A ver. Aquí solo tengo que darle control C y control V y ya. Para pegar, para copiar. Y ahora solamente saco las imágenes que he copiado y ya. Ah, ya.
Muy bien, ya tenemos la imagen aquí. ¿Ven? Se parece a una tuerca. Bueno, ustedes lo pueden hacer mejor. Yo solamente como para probar nomás la herramienta le he hecho así un poco feo, pero ahí está. Ya quedó más o menos. Esta puede ser una gran forma de utilizar la herramienta extrusión. Por ejemplo, aquí puedo poner, no sé, a ver, un enter rapidito. Aquí, no sé, a ver. Listo. Esto lo puedes colorear así tipo 3D, por ejemplo aquí. Puedes hacer con la herramienta esta herramienta, la herramienta de editar el, el sombreado, degradado, relleno de degradado. Ahí, esto de acá lo puedes cambiar, no sé, por un color así casi parecido. Si haces doble clic en cualquiera de estas partes, puedes hacer esto. Creo que eso lo expliqué en el primer video, así que creo que no lo voy a decir. Ahí está. Ahí está, chicos, miren. Ya terminé de hacer el ejemplo. Esta es una buena forma de utilizar la herramienta extrusión. He creado un logo de una marca de construcción. Esperen, esto lo voy a mover para acá. Por accidente lo he movido, esperen. Ya. Ahora, cuando lo quiera mover esto, se va a salir. Así que antes de que vayan a hacerlo, les sugiero que primero lo agrupen. Agrupar objetos, listo. Todo está agrupado. Claro que esa es una muestra rápida, así que ustedes ya lo pueden mejorar esto. Para mí está bien así ya. Bueno, ahora sí, chicos, vamos con la siguiente función, mejor dicho. Vamos a ir acá a herramientas. Aquí herramientas. Luego personalización. Ya. Una vez que estemos en personalización, vamos a ir acá hacia donde dice... Acá. Listo. Acá está personalización. Y vamos a ir a comandos. Ya estamos. Esto es el comando para definir alguna letra a las herramientas de ejemplo de archivo, buscar contenido. Pero nosotros vamos a ir a la caja de herramientas. Acá. Caja de herramientas. Y ahora sí, vamos a poder seleccionar una letra a, a una herramienta. Por ejemplo, la herramienta Zoom se puede activar con la letra Z. La herramienta Medios Artísticos se puede activar con la letra L. Y la herramienta Rectángulo con la letra F6. Pero hay algunas que no tienen esa característica. A ver, voy a buscar alguna. Por ejemplo, esta. La herramienta cotas paralelas no tiene ninguna función, o sea, no tiene ninguna de esa característica que se activa con una letra, así que vamos a hacerle esta. Ya, ahora vamos a ir acá a teclas de acceso directo. Ajá, eso es, una tecla de acceso directo. Y acá seleccionamos nueva tecla de acceso directo. Por ejemplo, le voy a poner que sea, a ver, con la letra, con F, a ver, con F. Y vamos a que con F3 se active. Listo. Vamos a asignarle. Está asignado ya. Listo. Vamos acá a aceptar. Y ahora miren, al presionar F3 se activa la herramienta cota. Eso es como un ejemplo. Pero también podemos cambiarle. Pero también podemos utilizarla para cambiar la letra que ya vienen preestablecidas.
Ahí está. También lo pueden quitar si quieren. Solo van aquí y eliminar y ya. Yo como no uso esta casi no uso para nada esta herramienta de cota paralela, pues entonces no voy a gastar una letra de selección, así que solo lo voy a borrar. Listo, ahora vamos con la herramienta de vectorización. Para eso tengo que importar una imagen. Ahí está. Y ahora, para vectorizar esta imagen, se van a ir acá, lo van a seleccionar y van a ir a vectorizar mapa de bits. Pueden ir acá o también pueden simplemente dar clic derecho y acá también te va a aparecer. Listo. Vectorización rápida, vectorización por línea centrada. Este sí es solamente para, como su mismo nombre lo dice, para vectorizar líneas, solamente que no haya colores. Y vectorización por contorno. Se van a ir acá a imagen de alta calidad. Aunque para diferentes imágenes pueden escoger diferentes opciones de vectorización. Listo. Ya la imagen está vectorizada. Se ve que la calidad ha subido. Pero acá hay un pequeño problema. Miren, si se dan cuenta, voy a agrandar esto. Se ve como unas líneas acá. Se ve como unas líneas feas acá todo, ¿eh? Ya. Para poder eliminar estas líneas, tiene que haber algo detrás que sea exactamente lo mismo. O bien, pues por eso que cuando lo pones aquí, las líneas desaparecen, las líneas ya no están, esas líneas feas que se ven ya no están. Desaparecen esas líneas. Bien. Pueden dejar esto aquí. Lo pueden así. Hay dos formas para poder arreglar este defecto. O bien lo pueden dejar así como está. Así, pegada, bueno, superpuesta a la imagen original. Y seleccionar los dos. Y poner acá en agrupar objetos. Y ya, se agruparían. Y la siguiente sería simplemente presionarlo y darle control C, presionar control C y luego control V. Ahí está. ¿Ven? He hecho una copia. Si lo pongo esta copia, lo superpongo. También las líneas de defecto, esas líneas también desaparecen. Y de hecho desaparecen mejor que pegándolo, que superponiéndolo a la imagen original. Listo. Acá tengo un error, así que lo voy a poner esto aquí. Listo. Voy a poner agrupar objetos y para que desaparezca esto. O sea, esto de acá que falta, ustedes si quieren lo pueden rellenar de alguna manera o se buscan esa creatividad a ver para poder hacerlo. Yo como soy algo simple, pues busco siempre lo simple. Voy a solo lo voy a pegar acá, lo voy a superponer aquí. No voy a Listo, ahí está. Ya no sé qué, casi no se ve. Ahí está. Listo. Bien muchachos, ahora sí vamos a ver un truco para poder quitar los fondos o para crear algunos efectos. Vamos aquí a importar rápido imágenes. Si quieren que eso esté por delante de la figura, solo seleccionan los dos, presionan clic derecho y se van aquí a orden y ponen hacia delante de la página. También acá hay otras opciones
Pueden poner acá delante de y luego seleccionan, pero yo solamente pondré hacia delante de la página. Listo. ¿Está bien? Ya. Acá hay un ejemplo, listo. Ahora se aprecia acá que esta imagen es JPG y esta imagen es PNG. O sea, uno tiene fondo y el otro no. Podemos quitarla de diferentes maneras. O sea, esta la voy a dejar aquí. Listo. Una sería pues vectorizarla. Voy a escoger acá la vectorización de alta calidad. A ver. Solo en algunos tipos de ejemplo aquí se borró, pero miren, si yo subo esto, o bien puede que se quite más, o bien puede que se quite menos. Por ejemplo, aquí ya se quitó casi por completo el fondo blanco. Si lo sigo bajando puede que se quite más, pero también la vectorización va a ser de menos calidad. Se ve más animado, o sea, más cartoon, a ver. Y aquí ya se ve un poco feo, ¿eh? A ver. Aquí se va bien ya. Bueno, por aquí estaba bien. Listo, le dan acá, aceptar, ya. Y como ven aún queda un poco blanco, pero eso es sencillo. Acá solamente seleccionan todo esto y le dan a desagrupar objetos o desagrupar todos los objetos, es igual, listo. Ahora, todos los objetos de la vectorización están separados, así que yo los puedo quitar. Por ejemplo, le puedo quitar el ojo y ya. Pero vamos a quitar ahora estas cosas blancas, ¿eh? Vamos a quitar y lo vamos a borrar. Yo lo borro con suprimir. Y ya. ¿Ok? Con esto se borró. Listo. Ya no tiene el fondo, pero la imagen ha sido ya muy alterada. Ahí, acá te da falta. La imagen ha sido muy alterada. La otra forma de quitar fondos es mejor, pero también es más tediosa, o sea, más aburrida de hacer, así que, bueno, para el video lo voy a hacer, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer rápido, pero ustedes lo pueden hacer mejor. Yo lo voy a hacer rápido para el video, pero ustedes con la herramienta Bezier lo pueden hacer esto súper perfecto. Yo lo voy a hacer así súper rápido esta cosa, para acabar rápido con el video, de verdad. Estoy muy ocupado, pero quería hacer este video para completar con el curso y ya. Listo, ahí está. Acá ya tenemos acá una línea de contorno, ¿ven? Ahí se puede ver. Lo voy a poner aquí y ahora vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar primero la línea que hemos hecho, esta línea, y ahora vamos a ir acá. Esta herramienta de dar forma, se activa con esto. Se van aquí a objeto y dar forma. Y por ejemplo, se van aquí a dar forma y bueno, yo ya lo tenía activado, así que se ha desactivado esta ventana, la herramienta, y se activa esta ventana de dar forma. Listo. Una vez que ya tengan esto, solo presionan aquí y se van a ir a intersección. Ponen intersección y ahora les va a aparecer este tipo de cursor y ahora van a seleccionar la siguiente imagen que quieren interseccionar. A ver, interseccionar. Listo. Y como ven aquí se ha quitado el fondo. Como dije, quedó muy feo porque le he hecho rápido. Pero ahí pueden ver que ya se quitó. O sea, si ustedes le hicieran esto más perfecto, yo lo he hecho así con la herramienta mano alzada. Si lo hubiese hecho con la herramienta Bezier, que es la que más me gusta porque aquí puedo modificar así. Es como la herramienta pluma en Photoshop. ¿Ven?
solo que ya viene con trazo, ¿ves? Es como la araña pluma en Photoshop. Si yo lo hubiese hecho con eso, pues hubiese quedado mejor, pero aquí le he hecho feo y para hacer la demostración. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar la vectorización para hacer proyectos? Pues acá nos puede servir de mucho y más que todo para hacer rápido las cosas. Por ejemplo, si me da pereza realizar un diseño, por ejemplo, no sé, digamos que de plantas, acá tengo imágenes. Espérate. Por ejemplo, digamos que te da pereza hacer el diseño de tu portada, ¿no? Y hablo de portada, por ejemplo, no sé, de una página de Facebook o de una página cualquiera. Y simplemente agarras cualquier imagen. Yo acá lo voy a agrandar para subir para digamos tenerle más darle más calidad a la posterior vectorización. Ahí está. Digamos que yo tengo esta imagen, hice una imagen real todo y le doy acá a vectorización rápida, ¿no? Para que se vea lo más cartoon posible. Y está, listo, con la calidad máxima. Y lo mejor es que estas imágenes son, bueno, son vectoriales, así que por más que los agrandes, su calidad no se pierde. Ahora, aún se pueden ver se puede ver acá un poco, quizás ustedes no lo vean mucho, pero yo sí lo puedo ver, aquí están, estas líneas feas, así que siempre lo que hago es control C y control V y ya, listo, y lo pongo al toque, listo, ya los agrupé. Ahora, listo, y digamos que ya tengo aquí la portada de mi sitio web o de mi página de Facebook. Ahora, necesito un logo, vamos, o sea, pueden sacar un logo de internet cualquiera, lo dan aquí a vectorizar, vectorización tipo clickbart. Yo utilicé este tipo de vectorización porque es la mejor, es la que más se adecua a logos. Listo. Vamos. Ahí está. Creo que aún se puede ver. Sí, aún se puede ver. Miren, aquí traspasa la línea de fondo. Así que sí, aún sigue con ese fondo blanco. Así que lo voy a poner acá, desagrupar todos los objetos y lo voy a quitar. Lo eliminé. Ahora de vuelta. No, espera, no, ahí nomás. Listo, ahora que ya lo tenemos todo sacado, podemos repintar o mejorar este logo, o sea, lo podemos modificar. Por ejemplo, acá con la herramienta cubeta, relleno inteligente, podemos machucar aquí, acá si queremos quitar estas líneas, vamos aquí a esta, ponemos el cursor aquí en la X y presionamos control, no, presionamos clic derecho y se borra, se borra, listo. Ahora podemos ponerle, no lo sé, aquí a ver, un otro color, amarillo, listo. Bueno, aún se pueden ver estas líneas y les voy a borrar también. Aquí. Como son líneas, se borran al presionar control derecho. No, al presionar clic derecho, clic derecho. No es control, no sé por qué digo control también. Es clic derecho. Listo aquí. Y ya. Tenemos nuestro logo, o sea, ahí está. Este es un ejemplo rápido nada más. Ustedes o bien pueden hacer su propio logo, un logo sencillo, o bien pues si quieren hacer algo rápido, sacan un logo de internet y lo modifican y ya. Y ya tienen acá su página, a ver, la portada de su página y acá su logo. Es un logo sencillo, así que ahí está. Bueno, ahora vamos con
otra función, bueno, otro efecto. Y acá ya tengo unas imágenes preparadas, aquí. Bien. Bien, para hacer este efecto, lo primero que vamos a hacer es crear una sombra. Listo. Ejemplo, ya he creado acá una pequeña sombra que esté más o menos aquí, o sea, alrededor de la figura y no muy adelantado. Y acá podemos jugar con estas funciones para dar ese efecto, ¿no? Uy, uy, ¿qué hice? Ahí está. Y aquí lo vamos a dar a cuadros. Esto lo vamos a dejar aquí en fuera, pero ustedes lo pueden poner en el que quieran, pueden poner en el centro. Yo lo voy a poner fuera. Y el color creo que lo voy a cambiar a un rojo. No, 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 a ver, a un morado. Para que se aprecie mejor. Y aquí en esto, a ver, lo pueden ver. Ah, aquí también pueden modificar la posición de esto. Ahí está. Wow, a ver, espérate. Ah, aquí pueden también modificar esto, ¿eh? Si dan a multiplicar se borra esto. Ya listo, ¿eh? Con brillo pequeño, acá por ejemplo, acá se puede también modificar el brillo, pero con brillo pequeño parece que queda bien este efecto de bordeado de luz. Y a ver, lo voy a cambiar de vuelta el color. Bueno, y aquí, pero esto es lo básico para que ustedes ya puedan interactuar solos con todas las herramientas, las demás herramientas, y aprendan por sí mismos, que es la mejor forma de aprender estos programas. Los tutoriales que muestran en internet son más como, yo los veo más como un empujón a que aprendas a que aprendas tal programa. O sea, yo siempre lo veo así, incluyendo mi curso también, lo considero como un empujón hacia aprender el programa, pero no en sí no te enseña tanto como que tú mismo practiques. Y ya, y aquí acabaré todo. Suscríbanse al canal de Easy Lyrium Art si gustan de mi contenido. Y si no, pues aunque sea déjenle un like. Y ya, no tengo nada más que decir. A ver, aquí acaba el video.